así: la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Te voy a pedir que oremos por Esther Mundo. Es una servidora, se rompió la rótula y está esperando a que le den este lugar para que lo operen. Ahí en tu lugar vamos a orar y vamos a orar por la palabra. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra plenitud, Señor, como cantamos. Gracias porque tú eres el dador de buena dádiva, de todo un perfecto, Señor. Gracias porque te amamos, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, y queremos aprender, escuchar, meditar, Señor. Poner por obra tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, cómo orar, Padre. Enséñanos, Señor, cómo ser misericordiosos, Señor. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por Esther Mundo, Señor, te pedimos que la bendigas, que tú estés en ella ahorita en el hospital, en todo momento, Señor. Te pedimos por esta cirugía, obra con sanidad y con poder sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar meditando hoy en este pasaje. La prédica se llama La viuda y el juez injusto. La vez pasada te hablé de una viuda. Hoy te voy a hablar tantito de otra viuda, pero como la pastora nos ha estado hablando de parábolas, ¿verdad? A mí me encantan las parábolas, la verdad. Entonces, siempre que puedo, las medito, las practico. ¿Por qué? Porque nos enseñan algo que Jesús quería mostrar en un momento específico. Y en este momento se encontraba con sus discípulos ahí. Y esta parábola es de una mujer que de ninguna manera se iba a desistir de buscar la justicia de Dios. Si yo te pudiera decir en resumen de esta parábola, es persiste. Y vamos a ver cómo esta viuda persistió en alcanzar algo y en pedir aquello por lo que ella clamaba. Y Jesús dice al principio de esta parábola, dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad que tú y yo tenemos en nuestro corazón por orar. Dice orar y no desmayar, porque la oración es algo que se mete en nuestro espíritu cuando hablamos con Dios y nos renueva, nos hace un hombre nuevo, nos transforma, nos da un poder sobrenatural y podemos recibir tantas cosas cuando oramos a Dios. Y Dios a través de su espíritu opera en nosotros, en nuestro corazón. Y dice la parábola que en una ciudad sin nombre había un juez que era un juez injusto, que no tenía temor de Dios, ni se compadecía de las personas, ni tenía temor de causar un bien a su comunidad. Y la justicia de este hombre, pues no, como juez no estaba haciendo como debía ser. Dice versículo 2, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciéndole: hazme justicia de mi adversario. El juez sabía que la causa de esta viuda era justa, pero a él estaba haciendo algo, no estaba escuchándola, estaba demostrando que él era arbitrario y que no, la viuda podía venir, rogar, suplicar, pero él no le hacía caso. Las viudas
en esos momentos, en el contexto histórico, las viudas eran personas que si no habían tenido ya un marido, quedaban desprotegidas. Y en el contexto de la parábola, una mujer por sí sola no se podía presentar delante de un tribunal. ¿Por qué? Porque los que iban a los tribunales eran los hombres. Y si no había un esposo, era un hijo o algún familiar. Pero esta mujer, por la historia que vemos aquí, no había nadie cercano a ella que pudiera venir. Y de acuerdo a la ley de Moisés, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hay muchos pasajes donde la ley nos hablaba acerca de cómo debían de ser tratadas las viudas. Aparte, que en esta cultura judía, la labor primordial era la cuestión agrícola. Y pues la cuestión agrícola pues es pesada, ¿no? Es levantarse desde la mañana y córrele todo el día. Y para una mujer pues quedaba en desamparo, sin dinero, sin protección y sin nadie que le ayudara. Fácilmente se podría pervertir el derecho en esta historia. Vamos a ver Deuteronomio 27:19, dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué dice? Maldito aquel que se niegue a hacerle justicia a una viuda, a un huérfano, a un extranjero. Por eso cuando vienen extranjeros a nuestra iglesia, hay que recibirles bien, porque es de parte de Dios que nosotros bendigamos a aquellos que no están en su nación. Dice Éxodo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas y afliges, y ellos clamaren a mí, dice Dios, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Si llegabas en el Antiguo Testamento y afligías al huérfano, a la viuda o al extranjero, dice que el furor de Jehová se encendía. Y si uno de ellos clama a mí, dice el Señor, dice yo le responderé. Qué importante es en nuestra cultura todavía tratar bien a la viuda, al huérfano y al extranjero. Para el Señor Jesús, las viudas fueron importantes en el Antiguo Testamento. Y este juez injusto, simplemente por ser juez y por obedecer la ley de Moisés, tendría que haber hecho misericordia con ella. Y venía ella y le decía: hazme justicia de mi adversario. Es lo que decía esta viuda: hazme justicia, juez, de mi adversario. No se aplica al adversario solamente a Satanás, sino a todo aquel que quiere hacer daño al pueblo de Dios. Sabemos que como hijos de Dios tenemos el adversario de nuestra alma, que es Satanás y sus agentes, ¿verdad? Le decía esta viuda: castiga a aquel que me hace injusticia. Me están haciendo daño. Aquellos que hemos decidido obedecer los mandamientos de Dios, o sea, tú y yo, entendemos que tenemos un adversario. Hazme justicia representa la oración de los hijos de Dios. Satanás es nuestro adversario y es el acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia. Y en esta parábola Jesús enseña a sus discípulos para poder liberar del poder de Satanás y de sus agentes. Porque vamos a ver cómo la oración está ligada a la justicia más adelante. ¿Por qué es por lo que estoy clamando? En mi vida, estoy clamando porque se cumpla mi propia voluntad o porque se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. La viuda clamó por justicia de su adversario, pero aparte de Satanás, ¿quién es tu adversario? Puede ser una persona, ¿no? Aquí en la tierra. Puedo ser yo mismo, con mi egoísmo, con aquellas cosas que yo sé que están mal en mi vida, con la necedad, con la dureza de corazón, con la falta de misericordia, con tantas cosas que hay en mi corazón. Yo mismo puedo ser mi propio adversario porque no dejo que Dios actúe en mi vida. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías 2 del 1 al 3. Y vamos a ver cómo Zacarías
en una visión, ve a Josué en una situación, y esta es la versión del lenguaje actual, dice: en otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado, pero por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también este hombre lo ha librado del castigo. En esta historia, el ángel de Jehová se pone a favor de Josué, y el enemigo de nuestra alma, cuando tú y yo venimos ante la presencia de Dios, pues no le gusta, ¿verdad? Satanás significa literalmente adversario, su nombre, u oponente, y es aquel que se opone en la batalla espiritual que tú y yo vivimos cada día. El pueblo de Dios en este pasaje está representado por Josué, y Josué dice que viene y se presenta ante un juicio en la visión del profeta Zacarías. Y estando ahí Josué, dice que este sacerdote estaba vestido con unas ropas sucias. Y dice que su adversario, su oponente, estaba al lado suyo. ¿Y qué hace el oponente de nuestra alma cuando está al lado nuestro? Nos acusa, nos señala. Y aquí podemos verlo, dice: el ángel acusador estaba a la derecha de Josué, y ya me lo quité, y lo estaba acusando. Por eso el sueño, su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, acusándole, molestándole. Pero cuando Satanás acusa, Cristo aboga. Cuando Satanás viene y te quiere acusar, Cristo se pone en medio y aboga como el gran intercesor que es de nuestras almas. Satanás presenta a Josué delante de Dios, marcando sus malas acciones y defectos, poniéndole una vestidura sucia, muestra sus faltas y fracasos, esperando que aparezcan delante de los ojos de Cristo, y los señala. Entonces, Satanás es el adversario de nuestra alma. Y dijo el ángel en el versículo 2, en la versión 60, dice: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda. Esta reprensión llega en el momento justo en la historia cuando Satanás acusa y Cristo intercede. Cristo no espera que nuestro caso se haya tornado en mal para ayudarnos, porque si le pedimos a Él, Él viene pronto a nuestro auxilio. Siempre debemos de luchar en la batalla espiritual desde el lugar de victoria. Nuestra posición como hijos de Dios tiene que ser desde el lugar de victoria, no desde el lugar de derrota, porque luchamos con Él, en medio de Él, porque tenemos la victoria que está en Cristo Jesús. Satanás tenía mucho de qué acusar a Josué, pero Josué tenía un abogado aún mayor que el ángel de Jehová. Aquí el que estaba defendiendo a Josué era el ángel de Jehová. Regresando a nuestra parábola, la mujer tenía un caso bien documentado. Por eso había llegado delante del juez. Tenía las razones legales, tenía todo el fundamento. Y dice Lucas 18:3 que llegaba constantemente. Significa que ella venía repetidamente a decirle: oye juez, defiéndeme de mi adversario. Y venía una y otra vez delante de él constantemente. Su desesperación indica que le habían quitado todo, ya ella no tenía nada que perder. Por eso venía delante de este juez injusto. Y el versículo 4 dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Este juez le responde a la viuda de una manera fría: no temo a Dios, ni le respeto al hombre. Y no le quiero hacer caso. Así de simple era. Este juez no tenía ninguna compasión por esta viuda. Y de repente
pasa algo y hay un cambio en el corazón de este juez. Pero no fue un cambio por misericordia, sino fue un cambio porque dice la palabra, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, el juez vino a hacerle justicia porque ya se había cansado de la viuda. Y habla aquí, porque dice la parábola que el hombre habló dentro de sí y dijo, pues esto soy, no temo a Dios, no tengo temor a hombre, pues no le haré justicia. Pero dice Proverbios 8:13, escucha, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cuando nosotros tememos a Dios, dice este versículo, debemos aborrecer el mal. El juez estaba actuando en injusticia, pero dice, quitar la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea, la boca mentirosa, dicen otras versiones. Y dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, dijo el juez, me es molesta, o sea, literalmente le estaba diciendo, me aturde esta mujer y va a venir de continuo, va a seguir viniendo una vez más. Y entonces dijo, pues para que ya no me moleste, pues, a ver, pues, vamos a hacerle justicia. Nosotros como cristianos somos persistentes como la viuda. ¿Qué habría pasado si la viuda hubiera ido una sola vez ante el juez? ¿Qué habría pasado si ella hubiera dicho, no, pues ya lo intenté, pero mejor me voy porque no me hace caso? Estaba desesperada, estaba necesitada, y Jesús nos muestra esta parábola para enseñarnos que Él no es un juez injusto, que Él es un juez justo, que está al pendiente, que nos está escuchando para atender nuestra petición. A veces parece que nuestras oraciones no son contestadas. Sin embargo, los retrasos en las oraciones no contestadas son necesarios. Porque Dios empieza a trabajar en nosotros y empieza a hablarnos cosas. La persistencia en la oración trae un elemento transformador en mi vida. El yo persistir construye en mi vida el carácter de Cristo. Es una manera en que Dios está construyendo en nosotros un corazón que se preocupa por las mismas cosas que se preocupa Él, por las mismas deseos que tiene Él para nosotros. Dios puede permitir que pase tiempo sin que nuestra oración sea resuelta para mostrarnos la verdadera raíz de nuestra petición. A veces empezamos pidiendo una cosa en nuestras oraciones y Dios viene y nos ministra y alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver con los ojos espirituales y nos abre a ciertas verdades que éramos incapaces de ver. Por eso la oración nos transforma, porque nos abre nuestros ojos espirituales, nos abre la mente y comenzamos a orar conforme a la voluntad de Dios. La persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con su voluntad en nuestras vidas. Nos ayuda ¿sabes lo mejor que puedes orar cuando no sabes qué orar? La palabra. Porque dice la Biblia que la palabra profética más segura. Entonces, si tú oras la palabra, estás orando algo que ya es, que ya ha sido establecido en la tierra y en los cielos. ¿Recuerdas alguna vez cuando eras niño, ibas y tocabas el timbre de una casa? Yo lo hice. Y Spurgeon da un ejemplo acerca de eso. Dice, demasiadas oraciones son como un niño que toca la puerta y corre, toca y se va antes de que se pueda abrir la puerta. Cuando no persistimos en la oración, cuando no dejamos que Dios transforme nuestro ser, somos como esos niños que le tocamos a Dios tantito y luego nos cansamos y dijimos, no, mejor Señor, no. Y nos vamos a otra cosa. Otras veces Dios en el proceso
a recibir una respuesta y no tenerla, nos va a dar promesas. Nos va a alimentar nuestro espíritu con promesas. Tenemos la Biblia llena de promesas para nuestra vida. A lo mejor vas a sentir, ay, Dios, ya te tardaste mucho. Sin embargo, tenemos que protegernos también de la persistencia de la incredulidad. Cuando la respuesta a la oración no llega y necesitamos llenarnos de fe. Hay varios contrastes entre este juez y Dios que escucha nuestras oraciones. Este es un juez injusto y Dios es justo. El juez no tenía ningún interés de ayudar a la viuda, pero Dios está interesado y preocupado por ti para ayudarte en la oración. El juez contestó la petición de la viuda por su propio interés, para que lo dejara molestar. Dios ama bendecir a su pueblo para bien. Versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Clamar, aquí está hablando de un verbo y es clamar, y clamar viene de orar, pero clamar significa llamar, dar voces, recibir justicia. Orar en la palabra original del hebreo es palal, que significa interceder, mediar y juzgar. O sea que la oración va ligada a la justicia de Dios. Nuestras oraciones van ligadas hacia el juez justo, aquel que va a responder nuestra necesidad, aquel que va a hacer juicio por nosotros a nuestro favor. Por eso la oración va ligada a la justicia y va ligada a que nos alineemos a interceder y clamar por aquel que es justo. Y la palabra juez en el hebreo, los que gobernaban con justicia, dice, es uno que restaura la vida. Y tenemos un juez justo que viene y nos ayuda y restaura nuestras vidas. Eso es lo que significa juez en el hebreo original. Aquel que hacía justicia y transformaba la vida de la persona. Le permitía tener esa mediación para que las personas recibieran aquello que necesitaban. Dice, Jesús dijo, pero pronto hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. No se trata de que estés todo el tiempo, pero se trata de una persistencia. Eso es lo que la parábola nos quiere enseñar, persistir. Tienes una petición, persiste. Tienes una necesidad, persiste. Ven ante el juez justo cada día y preséntate y dile, Dios, esta es mi necesidad. No voy a descansar hasta que tú me contestes. Y a veces la respuesta de Dios no va a ser la que yo quiero, como cuando oramos a veces por los que están a punto de morir y la voluntad de Dios es que partan con el Señor. No es lo que deseamos tal vez, pero aún ahí es la voluntad de Dios. Lo debemos entender así. Entre más conocemos a Dios y su palabra, tu oración estará más alineada a la voluntad de Dios. Nuestro entendimiento es alumbrado y pedimos conforme a la voluntad de Dios y cómo debemos traer justicia a las situaciones que estamos viviendo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La razón porque no podemos recibir a veces respuestas es porque no conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Porque pedimos mal. Y la voluntad de Dios es que aprendamos a pedir conforme a su voluntad. Orando la voluntad de Dios estaremos más cerca del corazón de Dios y sus deseos. Sus deseos van a venir a ser mis deseos. Y entonces voy a entender su corazón y lo que Él quiere para mí. Y dice el versículo 8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a haber fe en esta tierra? Liga a la viuda delante del juez y él como un juez justo y dice, sí les voy a hacer justicia y sí voy a responder sus oraciones, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Yo me puse a pensar por qué Jesús dice esto. Y en los últimos tiempos, como nos habla la Biblia, va a haber persecución, hambre, va a haber prueba, va a haber muchas cosas que ahorita tenemos. Y sabes, nuestro corazón, si yo no sé, la otra vez predicaba Raúl, ¿no? Que Dios le hablaba acerca de su venida y yo también estoy segura que Jesús no tarda mucho. Algunas generaciones vendrán, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sabes lo que va a encontrar? Puede encontrar fe, pero puede encontrar ofensa en tu corazón. Por eso dice, hallaré fe en la tierra. Porque sabes, en las situaciones que van a venir, la ofensa puede venir a tu corazón y lastimarte. La ofensa contra tu hermano, contra la iglesia, contra Dios. Te vas a llegar a ofender por ver todo lo que está pasando. Por eso dice Jesús, encontraré fe en la tierra. Estará tu corazón firme cuando Jesús regrese y te encuentre esperándole. A pesar de ver la maldad, porque dice la Biblia que la maldad se va a multiplicar y que la maldad va a ser tan grande que tienes que cuidar tu corazón de no apartarte de la fe. Por eso habla de persistencia. Porque tenemos que persistir en nuestra vida hasta que Él regrese o nos vayamos con Él. Hasta la eternidad. La vida cristiana se trata de persistir en Cristo. Se trata de caminar con Él día a día. Porque podemos flaquear muchas veces. La respuesta de Dios ante la viuda es una respuesta justa. El pueblo de Dios espera milagros, pero los milagros están después de la obediencia. El pueblo de Dios seguimos esperando la justicia de Dios, pero ¿qué nos pide el Señor? Vivir en su temor, vivir en su camino, interceder, clamar, persistir, pelear, contender. Nuestro Dios es un Dios justo y maravilloso. Venimos a un juez que es bueno y perfecto. Venimos a un juez que ama cuidar a sus hijos. Venimos a un juez que es amable y lleno de gracia. Venimos ante aquel que nos conoce como un defensor, como un amigo. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Recuerdan que el pastor nos ha estado predicando, ¿no? Que tenemos que orar por el día malo, para que el día malo sea retrasado en nuestras vidas. Debemos, dice Lucas, nos llama a velar en todo tiempo, orando, para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Aquí el Señor nos está animando a orar fielmente hasta su regreso, hasta que Él venga por su iglesia, hasta que Él venga por su amada. Encontrará a su pueblo perseverante en la oración y a la expectativa de aquellos que amamos a Cristo. Santiago 5:7-8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuánto tienes orando por una petición especial? ¿Alguien está orando por una petición especial por años? Amén. Yo tengo por ahí unas. Amén. Jesús enseña y nos enseña a nosotros que la justicia tiene su origen en Dios. Que en la tierra puede o no haber justicia, pero la justicia de Dios siempre se va a establecer.
La Biblia habla de dos alternativas para cualquiera que esté viviendo días difíciles como tú y yo. Uno, la gente se desanimará u orará. La gente va a tener temor o va a tener fe. En la parábola de la viuda, Jesús enseña que la justicia viene de Dios, aunque existan muchas barreras, y que nuestra vida tiene que ser resiliente a los problemas que siempre estamos viviendo. Así como un atleta olímpico que se cae y luego se levanta para terminar. Así debemos ser persistentes, no dejarnos caer en la carrera, sino seguir. ¿Y qué habla Timoteo? Perseguir a la meta. Seguir a la meta por la cual hemos venido. No siempre obtenemos resultados inmediatos. Nuestra definición de justicia rápida no es la misma definición de Jesús. Un verdadero discípulo debe aprender que la oración nunca se rinde. La oración nunca se rinde, es nuestra arma principal, es una de las armas principales que tenemos para contender. Dios espera que sigamos pidiendo, Dios espera que sigamos clamando, Dios espera que sigamos golpeando y orando hasta que lleguen sus respuestas. Si es que tienes una petición de tiempo, ¿verdad? O no. ¿Qué debemos contender en este tiempo, iglesia? ¿Por qué debemos contender? La viuda contendió por su necesidad. Debes contender por tu familia. Recordaba en estos días cuando estaba estudiando, escuché a mi mamá que estaba hablando por teléfono con una persona y le decía, ella no se dio cuenta que yo estaba escuchando, y decía, yo como Job, dice, presento mi ofrenda delante de Dios por mis hijos, porque a lo mejor pecaron, ¿no? Como decía Job, a lo mejor mis hijos blasfemaron, Señor, a lo mejor mis hijos pecaron en su corazón. Y yo dije, caray, ¿no? Pues sí, porque soy bien pecadora. Y dije, mi mamá está orando por mis pecados. Dije, qué bueno. ¿Es tu obligación, padre, orar por los pecados de tu hijo? Pedir y presentar holocausto, ofrenda delante de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque la justicia de Dios a través de la oración se ha establecido en nuestras vidas. Y seamos agentes de justicia para otros en este lugar, en nuestra colonia. ¿Tienes un caso difícil? Persiste. ¿Tienes una necesidad que está ahí atormentando tu corazón? Persiste. Ora, clama, como dice la palabra. Dice, porque aquellos que claman, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso se tardará en responderles? ¿Acaso no abrirá las ventanas de los cielos y vendrá y derramará su bendición? ¿Acaso Dios, el Dios omnipotente, no te va a escuchar cuando Él dice que es un Dios justo, misericordioso, amoroso? Y quiero terminar porque ya se me acabó el tiempo. Y quiero hacer un llamado en 3. Y es que oremos porque Dios perdone nuestros pecados. Que oremos porque Dios perdone los pecados de tu generación y traiga misericordia. Que oremos por si tú tienes un caso difícil. Yo sé que aquí hay varios abogados y cuando una vez necesité uno, es padre cuando alguien se pone a tu lado a defenderte. De hecho, ¿no? Cuando lo puedes ver. Y a lo mejor tú no sabes de leyes, pero hay alguien que sabe de leyes y te va a defender. Y la verdad se siente uno bien, ¿verdad? Porque uno se siente a veces medio perdido en esos casos. ¿Cuánto más Dios
que está a tu lado, como dice en Zacarías, el ángel de Jehová a tu lado. ¿Cuánto más el ángel de Dios a tu lado, defendiéndote, ayudándote, supliendo tu necesidad, siendo el intercesor de tu vida? La ayuda que tú necesitas en el tiempo de necesidad. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. La oración nunca se rinde. Dios espera que sigamos tocando la puerta, buscando para que la puerta sea abierta y no nos rindamos antes y nos vayamos. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Y si tú tienes una necesidad difícil, ven acá. Pero antes quiero que pidamos perdón. Señor, te pedimos perdón, Señor, como pueblo. Queremos venir delante de tu presencia, Padre. Nos humillamos ante aquel que es digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y de todo lo que existe. Jesús, hoy nos rendimos a ti, Padre. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, porque hemos pecado contra ti en mentes, en acciones, en pensamientos, Padre. Señor, yo te pido que como Padre comiences a levantar la voz por tus hijos, Señor. Y como Job, Señor, venimos, Padre, y presentamos holocausto, Padre, por nuestros hijos, Señor. Venimos y traemos ofrendas, Señor, y pedimos perdón por los pecados de nuestros hijos y de nuestra generación, Padre. Señor, perdona los pecados, Señor, de mi generación. Señor, me presento, Señor, por si te hubieran ofendido, Padre, por si hubieran negado, Señor, quién eres tú, por si se han apartado de tu presencia, Señor, por si no están en tus lugares, Señor. Te pido, Señor, que los traigas a tus pies nuevamente, Señor. Te pido que perdones, Señor, los pecados, Señor, las maldiciones que vengo acarreando en mi generación, Señor. Señor, abre tu voz y dile: Señor, te pido perdón, Señor, porque hoy vengo y presento mi ofrenda y mi holocausto, Señor, por si hubieran pecado, Padre, por si te hubieran desobedecido, por si en su corazón hay algo, Señor, que les estorba para amarte. Señor, y yo te pido por estas personas, Dios, que tú operes, Señor, en su necesidad. Opera, Señor, en su necesidad. Opera en la necesidad de mi hermana, Señor, porque venimos, Padre, ante aquel que es justo y hace justicia conforme a nuestra necesidad. Te pido por mis hermanos que han orado por años, Señor, y no han visto respuesta, Señor. Tu respuesta llegará, Señor, porque esa es tu promesa, Señor, que la respuesta llegará a nuestras oraciones, Señor, y veremos el fruto de la intimidad contigo, Padre, y veremos el fruto de haberte amado, Señor, pero veremos el fruto sobre todo de haberte obedecido, Señor, de haberte conocido, de haber mi corazón que haya temido al Dios vivo. Señor, implanta un temor para amarte en nuestro corazón. Implanta un temor, Señor, para obedecer tus mandamientos, obedecer tu palabra, caminar en justicia, Padre, caminar en rectitud conforme a tus deseos, Señor, porque solo a ti atraeremos, Señor, tu justicia. Señor, tú que eres un Dios justo, ¿acaso no nos responderás? ¿Acaso no veremos tu respuesta, Dios? Que nuestro corazón se mantenga firme, Señor, hasta tu regreso. Que mi corazón esté firme hasta verte cara a cara, Señor, hasta encontrarme contigo, Padre. Que mi corazón permanezca fiel a amarte, Señor, a conocerte, a experimentar tus caminos, Padre. Yo te pido que guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para amarte.
poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Amén, Señor, porque esperamos, Señor, que nos pongas en tu reino, junto contigo, con aquellos que van a reinar contigo por la eternidad. Ese es mi deseo, Dios, verte cara a cara y saber que estoy delante del Hijo del Hombre, por el cual perseguí en mi vida y me encontré con Él. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la operación que dice el apóstol que haces en nuestro espíritu. Yo te pido que obres y operes en nuestro espíritu, Señor, trayendo aquellos deseos que vienen de tu corazón. No mis deseos, sino los que vienen de tu corazón y son para tus hijos, Padre, para los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en tu iglesia y por lo que seguirás haciendo. Y bendigo a mis hermanos, Señor. Obra, Señor, obra en sanidades, obra en los problemas, Padre, obra en la dificultad, Señor, obra, opera, Señor, sobrenaturalmente, Señor, en aquello que ellos están esperando respuesta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga.